estamos iniciando el 7º día del mes de Nisan y tiene mucho significado este día, porque en los primeros 7 días de inauguración, del establecimiento del Mishkan, en el 8º día se inauguró el Mishkan, que es la tienda del encuentro. Entonces, siempre recordamos fechas tan importantes como estas, porque ya para el 5 de este mes vamos a estar celebrando la festividad de Pesa. Entonces, esta noche vamos a tener alguna instrucción al respecto. Será someramente, pero por lo menos hacemos un planteamiento. Y ustedes allá en donde se hallen van a poder, siguiendo las instrucciones, ustedes se van a poder ajustar a hacer la celebración, porque lo importante siempre en este nivel del Zohar es la intención, es lo más importante. O sea, lograr la conexión con el Creador. Entonces, espero que todos disfrutemos esta noche, esta clase. Estábamos hablando de Tarría, pero vamos a pedir la ayuda de Hachén a través del Salmo 119, verso 18. Y que Hachén nos ayude abriéndonos el entendimiento para conocer las maravillas de su Torá. Torá quiere decir instrucción, enseñanza. Mal traducido en español se dice ley, pero no es ley, es enseñanza, es recibir instrucción. Entonces hay errores en las traducciones que más bien lo distancian a uno de Hachén en lugar de acercarlo. Dice el 119, verso 18, Galenai behabita ni flavot mi torateja. Haz abrir mis ojos y observaré maravillas en tu Torá. Igualmente nos ponemos en la mano de él con el Salmo 16:5, que en español dice, Adonai es mi porción asignada y mi copa, tú guías mi destino. Y en hebreo dice, Adonai menajel ki bejosi atatomi gorali. Así que él es mi porción asignada y mi copa, tú guías mi destino. Le damos gracias a Hachén por permitir reunirnos esta noche. Y espero que sea de gran bendición, porque de verdad que esta parte que vamos a estudiar es muy, muy bella, que nos va a dar orientación, inclusive para poder comenzar el Shabbat, cómo debemos hacerlo correctamente, el inicio del Shabbat. Viene una porción que podemos ir practicando. Entonces, continúo con Tarría, porque en Tarría, en Baikra, la anterior parashá, mencionamos los 5 tipos de sacrificios. Y decíamos que era Olamin Ha, Chelamin Hatat y Acham. Pero como se observa, Chelamin queda en el centro, porque primero vienen Olá y Minha. En el centro queda Chelamin. Y ya para finalizar es Hatat y Acham. Entonces, hice bastante énfasis en Chelamín, porque Chelamín tiene que ver con paz, que es lo que tenemos que buscar. Porque cuando conseguimos paz y logramos tener paz, sucede lo más maravilloso, y es que vamos y tenemos la felicidad que tanto buscamos. Entonces, eso tiene que ver con la paz. Y había un tipo de sacrificio que se llamaba Chelamín. Entonces, en ese tipo de sacrificio, que no es sacrificio, es más bien una ofrenda que uno hace, es una ofrenda, más que sacrificio como lo entendemos nosotros en español. Creo que nos queda mejor como ofrenda, ¿no? Es como algo hecho, que uno hace con cariño. ¿Cómo se titula la clase hoy? Perdóneme, tía. La parashá Sab. Ok. La parashá Sab. Buenas noches, Marquito, ¿cómo le va? Bien, tía, aquí. Ah, bueno, gracias a Dios está con nosotros. Nos da mucha alegría tenerlo aquí. Con vida.
Claro, el mejor regalo del cielo, tener vida. Sí, todavía no nos han destruido, ¿sí? Estamos contentos con lo que tenemos. Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, la ofrenda olá, que es la primera que se menciona, se hace solo por la mañana. Así que cuando nos levantamos temprano, por ejemplo, tomamos el Zohar o cogemos la Torá o tomamos los salmos, cualquiera de esos tres. O si tenemos los midrashim, leemos de los midrash o hacemos ejercicios con el nivel remes, que es con gematría, que no solamente es con números. Hay otras maneras de hacer gematría, no solo con números. Entonces, cuando eso lo hacemos, que es lo primerito en la mañana, estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando hacer una ofrenda olá. Esa se hace solo por la mañana, la ofrenda olá. Pero voy a saltar a la chelamín. La ofrenda chelamín es un requisito indispensable haber hecho primero la ofrenda olá, o sea, haber tenido la cita muy temprano con Hashem. Pero en esta ofrenda, la ofrenda chelamín es bella, muy bella, y de verdad que yo intento practicarla todos los días. Yo sé que ustedes también. Lo que pasa es que no la conocen así como tal, pero yo sé que ustedes lo hacen, yo lo sé, porque pues tan pronto uno abre los ojos, lo primero que dice es, te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has guardado con misericordia y me has permitido volver a la vida, porque como sabemos, el sueño es la sexta parte de la muerte. Y mucha gente de verdad no regresa. Pero nosotros tenemos la bendición de que nuestra alma sale con el último shema que hacemos en la noche antes de ir a dormir, sale a los mundos superiores a rendir cuentas, porque va a eso, va a rendir cuentas de cómo nos hemos portado ese día, qué obras buenas hemos realizado, qué cambio hemos tenido, qué secretos del cielo hemos descubierto para que nos pueda llamar hijos. Sin secretos del cielo no nos puede llamar hijos. Nos va a llamar hijos cuando, en la medida en que vamos conociendo sus secretos del cielo. Entonces, para que uno pueda hacer la ofrenda chelamín, es requisito indispensable tener la reunión con Hashem en la madrugada, en la mañanita. Ahora, se llama Hasod después de la medianoche, digamos tipo de 1:30 en adelante. Pero yo siempre aconsejo, antes de que llegue, que salga el sol, y lo puede uno chequear en su teléfono, a qué hora va a ser que va a aparecer el sol. Entonces ustedes restan 20 minutos. Y durante esos 20 minutos, ustedes, por ejemplo, pueden hacer sección de salmos, pueden hacer, pueden leer alguna porción que les haga conexión, por ejemplo, el Ketoret, por ejemplo, lo pueden llegar a hacer, ¿sí? ¿Y por qué a esa hora? 20 minutos antes, ¿por qué? Porque nos unimos con los ángeles, que a esa hora ellos están haciendo alabanza al Creador. Entonces nosotros tenemos, ese es un secreto bellísimo, hermosísimo de practicar. Yo procuro por hacerlo diariamente, ¿sí? Siempre pongo mi despertador para poder tener el tiempo necesario. Yo lo hago mucho antes porque tengo que mirar algunas otras cosas y me gusta hacer la práctica de los salmos. Entonces, ustedes en esos 20 minutos, el gran secreto es que ustedes van a ser parte de los ángeles que están rindiendo alabanzas al Creador. Y en eso, ese es un momento muy íntimo, muy especial, pero muy especial, que si ustedes lo practican, ustedes van a ver la lluvia de bendiciones.
¿sí? Ojalá que algún día ustedes me quieran contar sus experiencias después de dedicar un tiempo de esos 20 minutos antes de que aparezca el sol, pasando en esa unión con Hashem. Pero eso lo hablamos ahorita un poquito más adelante con Chelamín. Pero para poder presentar la ofrenda Chelamín, es indispensable hacer primero la ofrenda Olá. ¿Y qué es la ofrenda Olá? Pues levantarse a leer el Zohar, o leer la Torá, o leer los Salmos, o leer los Midrashim, o también, bueno, cualquier libro de la Torá oral que podamos tener o que podamos conseguir por la internet, ¿sí? Podemos perfectamente tener acceso. Para eso sirvió la pandemia. La pandemia de verdad que tuvo un gran servicio, nos ha prestado. Y es que le tocó al pueblo de Israel, el pueblo judío, que ha sido el que ha guardado la Torá, le tocó empezar a divulgar todo el tema respecto de Dios. Entonces uno puede tener acceso a muchos documentos, puede, por ejemplo, del Zohar, perfectamente ustedes pueden encontrar directamente el Zohar, de acuerdo con las parashot, pueden encontrar enseñanzas. No importa si al comienzo no entienden mucho, no interesa. Allá en los mundos superiores, lo que cuenta es la intención de la búsqueda de Hashem, de querer unirse a Hashem, de adherirse a él. Entonces, como eso es lo que cuenta, eso es lo que uno va a hacer. Al comienzo, como me decía uno de mis sobrinos, me cuesta trabajo el lenguaje, porque claro, no es nuestro lenguaje común, pero poco a poco, en la medida en que uno va entrando y mirando y haciendo los comparativos en los significados, uno le va tomando la sustancia y lo va degustando. Entonces, poco a poco, hay que esforzarse un poco, pero de verdad que le cae a uno muy bien hacer el esfuerzo. Entonces, con Chelamín, primero hacemos ese tipo de conexión, la ofrenda Olá. Y la ofrenda Chelamín autorizaba que si había hecho la ofrenda Olá, podía quemar las partes de la ofrenda, las podía quemar, o sea, toda la noche. Es muy importante esta parte porque es como mantener el fuego del altar encendido, que en esta misma parashá ordena Hashem que mantengamos encendido el fuego del altar. ¿Cómo es el fuego del altar? Simplemente es nuestra parte interna consagrada a Hashem, y con el alma, lo que ocurre con el alma es que el alma, dicen Proverbios, el alma es la vela de Hashem. Entonces, esa es la que encendemos. Por ejemplo, cuando ustedes van a encender las velas porque es Shabbat o porque es Pesach, cualquier festividad, la que sea, porque es Shavuot o porque es cualquier fiesta que sea, la que sea en la que vamos a encender velas, lo que tenemos que tener presente es que lo que estamos encendiendo es nuestra alma, uniéndola con Hashem. Si no tiene la vela, no importa, no importa. Es su alma la que está encendida con Hashem. Esto es muy importante de tenerlo uno presente porque si no, uno se queda en un ritual completamente en un nivel pecha que no le ayuda a ascender al alma. Y la idea es que el alma ascienda. Esa es la idea. No que se quede pegada aquí a las cosas de la tierra, en medio de las angustias de que cómo pago la renta o que cómo pago la hipoteca o que cómo pongo la comida en la mesa. Más bien apartándonos y ascendiendo un poco y logramos una unión muy buena con Hashem que da muy buenos resultados. Nos limpia el alma, nos acomoda. Y si le pedimos, por ejemplo, en la madrugada, por favor, corrige mi alma. Es la única petición que debemos hacer.
y ya lo he explicado en otras ocasiones. Cuando uno pide corrección del alma, quiere decir que todo va a quedar nivelado, todo. ¿Cuál es lo que estamos encendiendo? ¿Estamos encendiendo el alma? El alma. Las velas, lo que estamos encendiendo es el alma. El alma, sí, claro, porque tiene concordancia con Proverbios, en donde dice que la vela de Hachén es el alma del hombre. ¿Sí? Entonces, cuando uno las está encendiendo, tiene que estar pensando, es mi alma que se une a Hachén. No, es como mucha gente, por ejemplo, se debate si pone una vela, por ejemplo, en Shabbat, si pone una vela de 3 horas o una vela de 7 horas o una vela de 24 horas. Bueno, la que tenga, no tiene que contramatarse. Y si no tiene, porque está escaso de fondos o porque en el área donde viven no las puede conseguir o por cualquier circunstancia, no dispone de ella, no importa. Tenga presente la hora del encendido de las velas y usted haga su oración como si la tuviera la vela. ¿Por qué? Porque es su alma la que queda encendida para Hachén. Más fácil no puede ser, ¿sí? No tiene uno que estar apegado a las cosas materiales para que tengan algún significado, de ninguna manera, de ninguna manera. La intención es lo que se llama en hebreo kavaná. Eso es lo más importante, porque la intención es el reflejo o es el resultado de haber trabajado tanto el cerebro derecho como el izquierdo. Cuando uno trabaja el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, en esta parte central, que es donde está el pensamiento, de ahí es que va a emanar todo emana de ahí, del pensamiento. Tanto para hacer un acto de Gesed como para hacer un mal acto, eso viene en el pensamiento. Entonces, lo que hay que purificar es el pensamiento, que también tiene una palabra en hebreo y se lee tebuná, con B pequeña. Tebuná, tal así como lo oyen. Tebuná es lo mismo que pensamiento. Kavaná es la intención que lleva con ese pensamiento. Entonces, bueno, una pregunta. Perdón. O sea, sí, es purificar la mente, perdona que le corte el fluir, purificar la mente, porque aunque realmente no es que tener la cosa religiosa de los ortodoxos, pero sí tener la mente ortodoxa en el sentido de no estar, de tenerla kosher, ¿sí me entiende? Con toda la locura que hay. ¿Hago sentido? Es lo único bueno, que porque lo que pasa es que nuestros pensamientos ya a estas alturas, después de que uno lee Torah, después de que uno pasa tiempo en los salmos, nuestros pensamientos ya tienen que haberse centrado en palabras de la Torah y en tener, haber pulido esa parte del pensamiento para hacer el bien, para hacer lo que es bueno. ¿Sí? Entonces de eso se trata. No tiene ni que pensar en que se es un ortodoxo. No, no. Es impregnarse de los pensamientos y de los deseos de Dios, que son 620. Entonces, cuando yo digo impregnarse, es como embarazarse de la palabra de Dios, que es la mejor guía que uno tiene. Es segura y es eterna. Y no pierde uno absolutamente ni un minuto. Nada, no pierde uno nada y sí gana mucho. Porque va caminando ustedes con él y él con ustedes. Entonces le da uno un desarrollo a su alma. Ahora, hay que vigilar respecto de esta parte del alma. Tenemos que vigilar sobre todo la parte del manejo sexual como la parte del artesano de la boca. Lo que se dice también es de creación. Se puede crear bueno o se puede crear para mal. Entonces, hay que mejorar el pensamiento para que lo que salga por la boca sea
un pensamiento hecho a la manera como está en la Torá, de una manera pura y limpia. Y lo mismo en el área creadora que nos dotó Hachén para engendrar nuestra familia, para tener nuestros hijos. Entonces, tiene uno que tener pensamientos puros. Eso es algo muy, muy importante. Y para poder llegar a la ofrenda Chelamín, que es una gran ofrenda. La ofrenda Chelamín es preciosa. Y ustedes lo encuentran en el Salmo 107. Ahí ustedes encuentran la ofrenda Chelamín. Un poquito más adelante yo voy a entrar en el Salmo 107, que uno lo debe hacer antes de comenzar Shabbat, al igual que debe hacer el Cantar de los Cantares. Ustedes lo encuentran, el Cantar de los Cantares, en YouTube. Hay diferentes versiones. Ustedes lo encuentran por judíos sefardíes, ustedes lo encuentran por judíos askenazis, también se encuentra por los judíos yemenitas. Lo encuentra uno en diferentes versiones. Entonces, es sencillo de hacer. Ahora, el Cantar de los Cantares es el libro más santo de todos, de difícil comprensión. Tiene uno que de verdad conocer el lenguaje de las ramas. Pero no importa, uno al comienzo, yo al comienzo lo hacía porque lo hacía. Lo entendiera o no lo entendiera, yo lo hacía. Y poco a poco me fui familiarizando y fui indagando y fui estudiando. También fui recibiendo poco a poco las clases y entonces pude ir entendiendo en mejor forma el Shir HaShirim. Es un excelente cántico y muy bueno para antes de encender la vela de Shabbat, uno hacer el Salmo 107, que es la ofrenda Chelamín, que es de paz, ¿sí? Y también hace el Cantar de los Cantares o Shir HaShirim. Y ya luego ya uno va a entrar a dar la sedaca para encender las velas, ¿sí? Porque claro, no nos vamos a presentar sin la sedaca. Tenemos que presentarnos con las 3 moneditas. No se está pidiendo demasiado, no es demasiado. Y si han ganado en la semana, pueden dar el máser, que es el diezmo, si quieren, ¿sí? O también pueden dar la sedaca, que, bueno, aquí en este medio, generalmente damos $18 en nuestro medio. ¿Por qué el 18? Porque el 18 quiere decir vida. Entonces, por eso lo hacemos. Muchas veces no damos un solo 18. A veces damos 10 veces 18, $180. ¿Por qué? Por $18 por cada sefirá. Entonces, como son 10 sefirot multiplicadas por 18, son 10 por 18, da 180. En la medida en que uno va aportando, ¿a quiénes se debe aportar? La sedaca, ¿en dónde es preferible entregarla? Eso es muy importante. En un lugar en donde se enseñe Zohar, donde se enseñe Torah. Esos son los lugares apropiados. Y que ustedes tengan como la seguridad de que quien recibe, a donde se envía, esa persona está en oración. Por ejemplo, por el grupo. Está orando por el grupo. En este caso, pues el grupo, el número que somos, no importa si somos 5, si somos 10, si somos 12, no importa. O si somos 2, igual, por el grupo. Entonces, es muy importante porque vamos orando los unos por los otros. Y es muy importante que nosotros, cada uno en nuestros hogares, practiquemos esto de orar por los del grupo, incluyendo a los del grupo, porque tenemos que hacer un grupo que sea de verdad que se sienta el amor al prójimo. Entonces, eso va desarrollando
poco a poco, en la medida en que uno lo hace, va desarrollando el amor por el prójimo, que es vital, es central. Entonces, en este estudio se dice que la grasa de las ofrendas podía quemarse durante la noche, pero ¿de cuáles ofrendas? De Minjá, Hatat y Achán. Esas se podían quemar, eran grasas, se podían quemar durante la noche. Claro, lo tenemos que llevar a un nivel más alto, pero en fin, que SAP, que trata de ofrendas, pues es someter el ego o ese animal indómito que tenemos, porque a veces se quiere salir del corral, a veces se cansa de estar en medio de las normas, pero no le debemos permitir a esa inclinación al mal que se nos vaya a salir. Tenemos que obligar a la inclinación al mal a servirle al Creador, porque todo es obra de él. Hachem fue el que primero puso el deseo de recibir. Ese era el de recibir. Pero obviamente, para compartir, porque la gran característica de Hachem es que comparte. Y ustedes lo pueden ver facilito. ¿Para quiénes sale el sol? El sol sale para todos, para buenos y para no tan buenos. Todos podemos aprovechar el sol. Esa es la bondad de Hachem. Así es. Él es infinitamente misericordioso. Entonces, esa es la afinidad de forma que tenemos que tomar. La de parecernos a él en que nosotros compartimos. De verdad que cuando uno logra vencer la dificultad que tiene de dar, es maravilloso poder ver cómo a uno no le escasea nada. Si llega un momento crítico, siempre de alguna manera le llega a uno una ayuda. Entonces, no es por la ayuda que le pueda llegar a uno, sino por complacer a Hachem. Porque Hachem, si está él viendo el esfuerzo que cada persona hace, ¿no? Sometiendo el ego o conduciendo el ego para el servicio de él, él no nos va a dejar abandonados nunca. Estemos bajo el sistema que estemos, no importa qué sistema sea. Puede ser igual que la esclavitud en Egipto como la conocemos a través de los textos sagrados, pero en la parte interna es muy importante que el alma se sienta libre y no se sienta atada a estas cosas absolutamente materiales. Entonces, ese desprendimiento hay que lograrlo. ¿A través de qué? De la fe, ¿sí? Y además de eso, desarrollando la certeza. Entonces, es muy, muy importante que crezcamos en ese sentido. Muy importante. No dejarse uno amarrar con las cosas materiales y todo lo que es materia y enloquecerse por este mundo de Malhut, que es un holograma. Es como un dibujo y es algo que va a desaparecer porque según el Zohar, en Al-Kadma, o sea, en el comienzo del Zohar, que se encuentra Al-Kadma, eso quiere decir Berechit, o quiere decir en el comienzo, él ahí le dice a uno claramente que aquí vivimos, ¿no? Y nos creemos que como que nos vamos a quedar aquí. Y no nos vamos a quedar aquí. Se llega el momento en que nos tenemos que ir a rendir cuentas. Es más aún, Moshe en el Salmo 90 dice que máximo son 70 años. Y por mucho, si somos robustos, son 80. Y de ahí para allá, pues ya es gracia de Hachem. Pero realmente nos dan 70 años
para que podamos corregir el alma de Adán, porque a eso fue que vinimos, a corregir el cortocircuito que nos dejó Adán al no obedecer. Todo lo que tenía era que obedecer, de no acercarse o de no estar tomando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no, ese fue preciso el que escogió. Y si no, pues seríamos eternos. Tendríamos la maravilla de la eternidad. Pero aún así, Hachén nos da la oportunidad de que cuando hayamos superado los 70 o los 80 o los 90 años, podamos llegar a la eternidad y permanecer en la eternidad. Entonces, vamos bien orientados. Concluimos entonces que si por la noche se podía quemar la grasa de los animales, quiere decir que ese trabajo que lo tenían que hacer los Kohanim, o sea, los sacerdotes, montaban guardia en el Beit Hamikdash, o sea, en el Santo Templo, durante toda la noche. Otros Kohanim tenían que comenzar el servicio o la abodá, como se dice en hebreo, al romper el alba por la mañana. Entonces, ahí es donde yo quiero que todos nosotros nos unamos. Al comenzar el alba por la mañana, nos unimos con los ángeles en ese servicio de alabanza a Dios. Entonces, vamos a ver cómo nuestras vidas cambian completamente. Se desarrollan los cerebros, vamos a tener el pensamiento, o sea, tebuna en orden, de acuerdo a las enseñanzas que tenemos en las escrituras. La orden especial de Hachén fue fuego sobre el Mizbeach, o sea, sobre el altar, nunca se deberá extinguir, y los Kohanim eran los responsables, lo cual siempre se cumplió, aún en Shabbat, y mientras viajaron por el desierto. Entonces, ellos, encargados de guardar la Torá, se esforzaban al máximo. A los Kohanim les tocaba bastante trabajo. Pero ellos conservaron todo esto. Y ahora nosotros tenemos acceso a los libros, a la información que ellos con tanto celo habían guardado, ¿sí? Pero el Zohar nos abrió la puerta en el año 2000, como hablábamos en días pasados con Edna. ¿Por qué el 2000? Porque es el tiempo de la redención. Estamos ya muy cerca de la redención. Realmente creo yo que estamos como a minutos, de que esto cambie. Y ustedes lo pueden medir. En la medida en que las leyes en el mundo se vuelven más perversas, con más egoísmo, quiere decir que la redención está más cerca. Entonces, para los que seguimos a Hachén, ahí tenemos una señal palpable. La redención está cerca. Él nos va a sacar de Malhut y nos va a ubicar en Malhut de Asiyah. Y entonces podemos ver algo muy hermoso con respecto al árbol de la vida. Y es lo siguiente. Cuando nosotros nos levantamos temprano y hacemos nuestra oración, nuestra unión, o sea, estamos haciendo una ofrenda olá, nosotros estamos aquí en Malhut de Malhut. Yo les he explicado que solamente disponemos de un hilito diminuto de luz de parte de Hachén. Entonces, esa luz, que es un hilito muy delgado, pero que es como un cordón umbilical que nos une con él, perfectamente esa luz puede salir de Malhut, subir y traspasar Malhut de Asiyah, para luego hacer el ascenso en las demás sefirot. ¿Cuáles son? Yesod, Nesak, Yesod, Od, Nesak,
Tiferet, Geburah, Gesed, Binah, y ahí ubicarnos en Binah para tratar de pasar los días en paz y con felicidad, disfrutando lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, ese es un ascenso que todos los días le vamos a dar a nuestra alma. Es un ejercicio que estamos haciendo. Debemos vigilar nuestros ojos y los oídos, porque el alma, ¿en dónde está ubicada? Siempre uno se hace esa pregunta. Bueno, ¿y el alma en dónde está? El alma se hace entre el ojo y el oído, más hacia el oído. O sea, que debemos evitar, por ejemplo, el chisme. Debemos evitar el chisme, inclusive dándolo o recibiéndolo, ¿no? Prestar los oídos como si fuese un basurero. Entonces, uno así va desarrollando el alma porque uno va a poner más atención. Por ejemplo, los que viven pegados del televisor. En un televisor, ¿qué es lo que más uno observa? Vulgaridades, mal comportamiento, malas noticias. No hay nada que lo forme a uno, porque realmente todo es negativo. Uno lo mira y todo es negativo. Entonces uno empieza a vigilar lo que oye y lo que ve, porque uno está ya sabiendo dónde está el alma. Uno se interesa por el desarrollo de su alma y esa es la idea, desarrollar el alma. Entonces vamos a cuidar nuestros ojos. Ahora, en el Shema, en la tercera parte del Shema, en el tercer párrafo, uno encuentra que allí, en referencia a los tzitzit, que lo usan los varones, uno encuentra cómo ellos deben cuidar sus pensamientos, sus ojos y su oído, porque el tzitzit, ese es el significado del tzitzit. Entonces, hay que estudiarlo a fondo, pero el tzitzit para eso es que sirve. Incluso hay un momento en que los que usan los tzitzit los toman en la mano y los pasan por los ojos, indicando que deben guardar los ojos puros. Entonces, así uno sabe también, porque está allí escrito, que sus ojos deben ser guardados. Entonces, hay que irse alejando de toda esa mala influencia de las películas generalmente groseras que conllevan a que se presente cortocircuitos con Hachén. Eso no edifica cuando tenemos tan buena literatura, porque tenemos excelente literatura. Los Midrashim, por ejemplo. Nada más la Torá. Son 52, entre 52 o 54 parashot, para todo un año. Uno tiene ahí mucho para estudiar, pero mucho para leer, mucho para aprender de los caminos de Hachén, en lugar de estarlo perdiendo en cosas que no lo forman a uno. Ahora, respecto de, como ya vamos a tener la festividad de Pesa, yo voy en este momento, a partir de este momento, a entrar un poquito en la festividad de Pesa, pero yo quiero armar un buen resumen, porque a ustedes les tengo que dar el resumido. No me podría extender demasiado, porque ya estamos con Pesa. Vital que haya, a ver, vamos a ver, son cosas de las que nosotros disponemos en nuestras casas. Son cosas fáciles, no son complicadas, pero yo voy a dividir el seder, o sea, la comida de Pesa, en 5 partes. Lo vamos a dividir en 5 partes. Una primera parte que se va a componer de 4 secciones. Y se llaman de la siguiente manera: Kadesh, Urhatz, Karpas y Yahatz. Esas son las 4 partes, las 4 secciones de la primera parte.
Ahora, el significado. El Kadesh es la santificación de la festividad. Se hace con vino. Pero si no tienen vino, ya les he explicado, se puede hacer con cualquier otra bebida, por ejemplo, con jugo de uva, también lo pueden hacer, yo lo he visto hacer con vodka, lo he visto hacer hasta con whisky y también con agua. Es la intención, es la intención. Muchos se enloquecen si no tienen la botella de vino y no deben enloquecerse. Si la tienen, está bien. Uno hace el esfuerzo, pero si no la puede tener por medios económicos o por las leyes impuestas en la nación donde vive, porque es muy coercitivo, hay leyes que son muy restringidas, pues simplemente uno dispone su corazón. Es una relación con Hashem. Entonces, va a tener urhatz, es el lavado de las manos, que ya sabemos que cuando nos lavamos las manos, como son 13 palabras, son los 13 atributos de misericordia. Cuando nosotros nos lavamos las manos aquí abajo, en los mundos superiores, nos están extendiendo un perdón a través de los 13 atributos de misericordia. Entonces, así vamos en consonancia con los mundos superiores. El carpas, que son hierbas amargas. Yo les voy a dar la lista de cómo preparamos las hierbas amargas, que es sencillo. No tienen nada de complicado, son cosas fáciles de conseguir. Es muy sencillo. Y el yahatz, que hay que tener la matza, pero el que no tenga matza, tenga un pan sin levadura. Eso es todo. No tiene que ser exclusivamente la matza redonda. No le sirve un pan pita, porque el pan pita no es nuestro. Y el pan pita le han puesto leudo. Entonces no nos sirve un pan pita. Tiene que ser un pan que no tenga leudo. Eso es todo, que no se haya dejado leudar. Y para eso, para que no leude, por ejemplo, las personas lo pueden hacer en su casa. Yo sé de gente que lo hace en su casa. Toman la harina como si fueran a hacer un pan jalá y simplemente no dejan, no permiten, sino que en 18 minutos lo sacan del horno para que no se crezca y no se queme. Pero son 18 minutos la harina mojadita con agua, amasadita y puesta en el horno. Es así de sencillo. No lleva sal, no lleva aceite, no lleva leudo y ya, es sencillo. Entonces no tiene uno que comprar las cajas que aquí son bien costosas, ¿sí? Acabo de ver en estos días una caja que es muy famosa, que la traen aquí y la alcancé a ver en $50. Es bastante costosa, ¿no? Cuando uno la pide con anticipación, le puede valer $17 o $17.50. Pero si ya la va a comprar muy cerca de la festividad, puede valerle hasta $50. Pero también uno la puede hacer, como yo les digo. Es harina, agua, vigilar que la pone en el horno por 18 minutos, la saca y ya está. Eso es todo. La puede hacer redonda, la puede hacer cuadrada, como ustedes quieran. No conlleva nada extraordinario. Es algo así, tan sencillo. Entonces, la matzah, que es importante, y es yahatz, porque parte uno, la matzah la parte uno a la mitad. Entonces, ahí es yahatz. Esa es la primera parte. La segunda parte es el magid. El magid, y es el paso número 5. En este paso número 5, el Una magid... pregunta. Es que estoy confundido. Estamos en la primera porque eran 4 partes, dividido entre No, 4. son 5 partes. La festividad se compone de 5 partes. La primera parte tiene 4 secciones. Oh, la primera parte tiene 4 secciones ya. Sí.
La segunda parte es el Magid, solito. Ya, ya. Digamos que después de las 4 primeras secciones, es la quinta sección, pero hace la vez de segunda parte, ¿ya? Ya, Y se ya, llama el Magid, que es el ya. relato de la Agadá. Pero ¿cuál es el relato de la Agadá? ¿Cuál Ujú. es? El relato de la Agadá es la salida de Egipto, cómo se llevó a cabo. Sí, en eso yo voy a tratar de darles un link para que ustedes la puedan tener y la lean antes de la festividad. Y entonces la puedan ir digiriendo. Ahora, en la tercera parte se compone de 7 secciones. La tercera parte de 7 secciones. En esta tercera parte, y sería como la división número 6, porque llegamos al Magid, que es la quinta división, digamos, la quinta sección. La sexta sección se llama Rasá. Otra vez, lavado de las manos. Y nuevamente es el compartir con los mundos superiores y volver a tener esos 13 atributos de misericordia sobre nuestras vidas. Luego viene Motzi. Motzi es una oración que hacemos con las 3 masot. Con 3 masot. O sea que ¿cuántos masot usted debe hacer? Yo diría que para la cena, para ese ceder, hágase siquiera 6 masot para ese ceder. Y como son 2 días por estar, bueno, lo implantaron así, son 2 días que se guardan. Nosotros los que vivimos aquí para Occidente, puede perfectamente preparar 12, que son, pueden ser redondas, pueden ser cuadradas, como ustedes quieran. Entonces, se hace esa oración con las 3 masot. La sección número 8 de esta tercera parte se llama Matzah y es una oración que hacemos con 2 masot. Eso yo voy a tratar de tenérselo bien marcadito para que les sea fácil. Al comienzo de pronto ustedes pueden pensar, oye, eso es muy, muy difícil. No, yo se lo voy a dar ya bien digerido para que ustedes no breguen. Y lo van a tener como un manual. Voy a procurar por hacerles algo que no sea tan largo. Yo he ido a algunos ceder de pesa que me han dado hasta las 3 de la mañana. Sí, pero uno no tiene que hacerlo tampoco tan largo. No lo tiene que hacer así. ¿Sí? No está obligado a hacerlo así, tampoco. Uno lo hace porque está recordando la salida de Egipto y cómo uno también va saliendo de su propio Egipto. Cosas que lo esclavizan, cosas que uno no ha podido lograr desarrollar sus mojín, o sea, su mente. Entonces son cosas que lo atan aquí a asuntos materiales. Y la idea con esta festividad, sobre todo, es tener libertad. Eso es lo más importante, obtener la libertad. Viene la novena sección, se llama Maror, que es comer las hierbas amargas. Luego viene la 10ª sección, que es Core, preparando un sándwich con la paso. Y luego viene la sección número 11, que se llama Chulhan Orek, que es ya la cena de pesa. Entonces usted puede preparar un plato especial para hacer la cena, para servirle, por ejemplo, a su esposo, con sus hijos o con amistades. En los países se acostumbra que uno invita a vecinos, invita amigos, a pasar un rato muy agradable. Entonces, hace la cena y la comparte, porque de eso se trata. Y luego viene algo que se llama el paso número 12, que compone la tercera parte, que se llama Safún, y se come uno el postre y juega con el aficomen, sobre todo cuando hay niños,
se juega con el aficomen. También les voy a explicar esas expresiones, todas yo se las voy a explicar. Vamos a la cuarta parte. Y cuando llegamos a la cuarta parte, nos encontramos con la 13ª sección. Y esta 13ª sección se llama Barek. Y ahí en Barek, lo que tenemos y lo que hacemos es el Birkah Hamazon. Y luego vamos a la quinta parte, que es la sección número 14, con el Halel. ¿Qué es el Halel? Son los cánticos que hacían los leviín de los salmos 113 al 118. Entonces, ahí podemos entonar en cántico o lo podemos leer o lo podemos rezar o también los podemos comentar porque es muy bella. La parte de Halel es muy bella. Y finalmente, en esta quinta parte, llegamos a la 15ª sección que se llama Nirsá, que es la conclusión. Y ya se cierra el Seder de Pesa. Entonces son 15 los pasos del Seder. Entonces yo voy a tener todo este trabajo, voy a procurar Bli Neder, sin promesa, de podérselo pasar a ustedes para el próximo domingo, para que ustedes lo tengan. Voy a esforzarme para que ustedes puedan organizar su Seder de Pesa en el lugar donde estén, donde sea. Ustedes ponen la mejor mesa, como si fuese una fiesta familiar a la que uno siempre está acostumbrado, que pone el mejor mantel, que pone la mejor vajilla, lo mejor que tenga. No es que tenga que ir a comprar ahora, no, lo mejor que usted tenga, los mejores cubiertos, van a tener las copas, ¿sí? Porque a lo largo del Seder uno va, bueno, haciendo con el vino, va haciendo el kiddush. Entonces, va a tener una festividad bien bonita. Yo voy a esforzarme, vuelvo y les repito, voy a tratar de resumirla para que a ustedes les quede práctico y no les sea como tan difícil, ¿sí? Al comienzo se lo hacen ver a uno muy difícil, pero no es tan difícil. Ya, hay que tener ese orden y uno con el orden lo resuelve. Sobre todo las damas tenemos mucha iniciativa. Ya me imagino a Edna, ¿no? Que será la primera vez que vaya a hacer su Seder de Pesa. Ella se va a poner muy activa con su familia. Puede invitar a sus hijas, puede invitar a los nietos, puede invitar a otros miembros de la familia. No sé, puede tener hermanos, puede tener la mami, puede tener incluso gente conocida que de pronto le interesa. Entonces, ustedes pueden invitar y pueden compartir y pasar unas horitas bien agradables recordando la salida de Egipto, porque lo festejamos siempre y especialmente yo en mi privacidad vivo muy agradecida con Hashem porque me trajo hasta este camino. Es un camino que para mí ha sido de mucho beneficio porque lo he podido compartir con personas como ustedes, llenas del amor de Dios y el amor a Dios. Entonces, eso es más que gratificante y eso me es suficiente, como se dice en el Seder de Pesa. ¿Sí? Dayenu. Entonces, Dayenu es suficiente. Es suficiente. Entonces, espero que ustedes estén esperando como su guía para que ustedes logren disfrutar con todos. De verdad que es una festividad muy bella. Aquí guardamos 2 días, 2 noches hacemos el Seder.